Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar superficies cilíndricas. Al escuchar la palabra cilindro, lo primero que se nos viene a la mente es la imagen de por ejemplo, un tubo de una alcantarilla, por ejemplo, el tubo donde viene el papel higiénico, de una lata de cerveza, etcétera, ¿no? Pero realmente ese es un cilindro, y si lo es, esa es la única clase de cilindros que existen. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar la definición general de lo que representa un cilindro. Entonces, vamos a suponer que tenemos una curva en un plano y L, una recta que no esté contenida en ese plano. Entonces, vamos a llamar cilindro a la familia de rectas que son paralelas a L y que cortan a C. Es decir, dada C una curva en el plano y L una recta que no esté en ese plano, entonces el cilindro es la familia de rectas que sean paralelas a L y que cortan a C. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, una curva C. Vamos, por ejemplo, en el plano YZ. Vamos a suponer que esta es una curva C que está en el plano XY, en el plano YZ, perdón. Y ahora vamos a dibujar una recta L que no esté en ese plano. Vamos a hacerla, por ejemplo, en el plano XY. Esta es una recta L que no está en YZ, ya que está en XY. Entonces, cilindro, que será toda la familia de rectas que son paralelas a L y que cortan a C. Entonces vamos a hacer todas las rectas que sean paralelas a L y que corten a C. Por ejemplo, esta es una. Por ejemplo, esta es otra. Esas son rectas que son paralelas a L y que cortan a C. Entonces voy a duplicar la curva C. Entonces, como ven, esas azules son rectas paralelas a L que cortan a C y van formando la figura que estamos viendo ahí en pantalla. Voy a seguir haciendo rectas paralelas a L que corten a C. Esas rectas azules las vamos a llamar rectas generatrices. Todas esas son rectas paralelas a la recta L que cortan a C. Y esa superficie que ustedes ven ahí es la que se denomina cilindro. Una nota. En R3, la gráfica de una ecuación de dos variables representa un cilindro, ¿no? Cuyas generatrices son paralelas al eje de la variable que falta. Cuyas generatrices son paralelas al eje de la variable que falta. Bueno, pero ¿cuáles son las generatrices? Son estas rectas paralelas que cortan a la curva, ¿no? Estas son las generatrices. La curva suele llamársele curva directriz. Bien, un ejemplo. En R3, la gráfica de y igual a x cuadrado es un cilindro. Todos saben que y igual a x cuadrado representa una parábola en XY, ¿no? Entonces permítanme, hacemos la gráfica. Voy a dibujar el espacio. Recuerden que y igual a x cuadrado es una parábola que abre hacia y positivo, simétrica en el eje Y, ¿no? Entonces permítanme y hago el dibujito. Este es nuestro espacio. Aquí está X, Y y Z. Y igual a x cuadrado es una parábola cóncava hacia el eje Y positivo, es decir, tiene este aspecto. ¿Ok? Entonces, esto es y igual a x cuadrado. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Por qué hablamos de que eso es un cilindro? Claro, porque esa está dibujada apenas en el plano XY, es decir, está en el plano. Ahora, las generatrices, que son las rectas que la cortan, van a ser paralelas al eje de la variable que falta. En este caso, la variable que falta es Z en la ecuación, ¿no? Entonces, dibujamos rectas paralelas a Z. Permítanme así, la hacemos incompleta para que haya una vista de la gráfica. Esa es la gráfica en el espacio en R3 de y igual a x cuadrado, la cual representa un cilindro. Permítanme y termino con las generatrices.
Vamos a completar aquí. Y ahora hacemos las generatrices. ¿Ven? Y este es el cilindro representado por la ecuación y igual a x cuadrado. Entonces recuerden que en R3 la gráfica de cualquier ecuación de dos variables siempre va a representar un cilindro. Y las generatrices, que son las rectas paralelas que cortan la curva, siempre van a ser paralelas al eje de la variable que falta. ¿Ok? Eso es todo.